Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a ver el tema de insuficiencia hepática e hipertensión portal. Comenzamos por la definición. La insuficiencia hepática se define como la incapacidad del hígado para realizar sus funciones de síntesis tanto metabólicas como excretoras. Esta se va a dividir en dos formas, una aguda y otra crónica. Analizando un poco de historia en general de la cirugía hepática, recordar el antiguo mito griego de Prometeo, el cual nos recuerda que el hígado es el único órgano que se regenera. Este mito, de acuerdo a la mitología griega, mencionaba que Zeus estaba furioso con el titán Prometeo porque entregó el fuego a los mortales. Como castigo, Zeus lo encadenó en una montaña y envió un águila gigante a que se comiera su hígado durante el día, para que se regenerara durante la noche. Entonces aquí mencionan la capacidad regeneradora del hígado. Ya lo veíamos con Galeno, él consideraba que el hígado constituye un centro de actividad orgánica y calorificación. En 1805, Lennig fue el primero en acuñar el término de cirrosis hepática. En 1888 se describe en Alemania la primera resección hepática programada por Langenbuck. Después de este tiempo, realmente no hay muchos avances durante la cirugía hepática debido al gran sangrado que presentaban, la hemorragia masiva, y por lo tanto se detuvo un poco. En el año de 1900, Gilbert fue el primero en acuñar el término de hipertensión portal. Y en Thomson en 1937 realizó la primera publicación sobre mediciones de la presión portal. Posteriormente, algunos trabajos llevados a cabo por Rex, Cantley y otros sentaron las bases para los reportes experimentales y clínicos realizados en el decenio de 1950 por Coynock, Halley y Starts. Estas contribuciones prepararon el terreno para la cirugía de resección hepática de la era moderna. Bueno, entrando directamente al tema, vamos a comenzar con la insuficiencia hepática aguda, la cual va a estar condicionada por la tasa y extensión de muerte de los hepatocitos, ya que va a exceder la capacidad de regeneración del hígado. Debe de tener algunas características específicas para considerarse como insuficiencia hepática aguda. En primer lugar, debe de tener una ausencia de enfermedad hepática crónica y debe presentar una hepatitis aguda. Esto lo vamos a demostrar a través de la elevación de las enzimas hepáticas junto con una elevación del INR mayor a 1.5. La encefalopatía es otro dato muy importante y esta duración de la enfermedad debe ser mayor de 26 semanas. A su vez, se va a dividir en tres tipos, que es hiperaguda, aguda y subaguda, esto de acuerdo al tiempo de evolución. El primero tiene una presentación de 0 a 1 semana, hay una coagulopatía grave, ictericia leve, hipertensión intracraneal moderada, y se considera que tiene buena sobrevivencia sin necesidad de trasplante hepático de emergencia. En el caso de la aguda, la causa más frecuente va a ser paracetamol y hepatitis por virus A y E. En el caso de la aguda va a ser de 1 a 4 semanas, presenta coagulopatía moderada, ictericia moderada, hipertensión intracraneal moderada y los pacientes presentan moderada sobrevivencia sin necesidad de trasplante hepático de emergencia. La causa más común, hepatitis B. La insuficiencia hepática subaguda va a tener un periodo de 4 a 12 semanas. Presenta aquí coagulopatía leve, ictericia severa, hipertensión intracraneal moderada, y aquí mencionan que hay una escasa sobrevivencia
sin necesidad de trasplante hepático de emergencia. La causa más frecuente, fármacos distetamol. En general, ¿qué etiologías vamos a encontrar para la insuficiencia hepática aguda? Como ya lo mencionábamos, vírica, principalmente por el virus de hepatitis A, B, C, D y E, así como algunos otros. Tóxicos, como el tetracloruro de carbono, compuestos fosforados y hongos, como Amanita phyloides. Algunos fármacos, en primer lugar encontramos el paracetamol, también isoniazida, alotano, tetraciclinas, IMAO, AINES y antitiroideos. También puede haber causas vasculares por hepatitis isquémica, el síndrome de Budd-Chiari agudo y ligadura de arteria hepática más trombosis de la vena porta. Y algunos otros que son misceláneos, como es la esteatosis aguda del embarazo, enfermedad de Wilson, síndrome de Reye, hepatitis autoinmune, infecciones bacterianas sistémicas e invasión tumoral hepática masiva. Bueno, el Schwartz menciona en cuanto a la epidemiología, se realizó un estudio multicéntrico en diferentes centros hospitalarios, fueron 17 en total, donde se estudiaron 308 pacientes, de los cuales 73% eran del sexo femenino, con una media de 38 años. De acuerdo al grupo étnico, se dividió en caucásicos, que fue el 74%, latinoamericanos 9% y estadounidenses en raza negra el 3%. Se menciona que la causa más común de muerte es la hipertensión intracraneal por edema cerebral, seguido de la septicemia y falla orgánica. La supervivencia a los 5 años se menciona que es del 70% después de la introducción del trasplante. Antes de esto era mucho más elevada la mortalidad. Y refiere que aproximadamente esta patología afecta a 2,000 pacientes cada año en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? En primer lugar, historia clínica. Como todos los pacientes, hay que hacer un interrogatorio detallado. Si tenemos exposición a infecciones virales, medicamentos, toxinas o alguna hepatopatía previa. La exploración física es muy importante, considerar el estado mental y los datos de hepatopatía crónica. También los estudios de laboratorio. Recordando que estamos hablando de una insuficiencia hepática aguda, en cuanto a fármacos, el paracetamol es el que ocupa el primer lugar. Entonces, para el tratamiento de esta entidad, vamos a utilizar, como ya todos sabemos, la N-acetilcisteína, que puede ser vía oral o vía intravenosa. La dosis vía oral son 140 miligramos por kilo, dosis inicial, seguida de 70 miligramos por kilo cada 4 horas por 17 dosis. Y cuando es vía IV solamente son 12 dosis. Todos los pacientes que tengan insuficiencia hepática aguda requieren vigilancia en una unidad de cuidados intensivos, en donde debe ser un tratamiento completo, incluyendo líquidos, profilaxis de las úlceras, vigilancia hemodinámica, tratar el desequilibrio hidroelectrolítico y prevenir y tratar infecciones asociadas. Dentro de los parámetros analíticos, vamos a mencionar las transaminasas, son las de mayor diagnóstico, los valores normales de cada una de ellas, y vamos a encontrar que la LT va a estar elevada en hepatitis alcohólica, cirrosis, colestasis, principalmente extrahepática. La fosfatasa alcalina aumenta cuando hay una ictericia obstructiva. Puede ser por múltiples causas, incluyendo neoplasias de las vías biliares, cirrosis biliar primaria. La gamma-glutamil transpeptidasa, su actividad va a aumentar en hepatitis vírica, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus principalmente, obstrucción biliar y en particular en la enfermedad alcohólica. La 5-nucleotidasa es una determinación complementaria a la fosfatasa alcalina. Valores elevados nos van a indicar colestasis.
que puede ser extra o intrahepático. Para que nosotros hagamos una valoración completa, se sugiere, el Schwartz recomienda, solicitar todos estos estudios de laboratorio, comenzando con biometría hemática completa, panel metabólico completo, concentraciones de amilasa y lipasa, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, que sería ATP e INR, concentraciones del factor 5 y 7, concentración de gases en sangre arterial, realizar la tipificación ABO, panel de hepatitis, concentraciones de marcadores autoinmunitarios, ceruloplasmina, pruebas toxicológicas, concentración de paracetamol, detección de VIH y prueba de embarazo en las mujeres. Bueno, hay un apartado en el cual se comenta los criterios de selección del King's College para el trasplante hepático. Como les había comentado al inicio, los pacientes, antes de que existiera el trasplante hepático, tenían una alta tasa de mortalidad a los 5 años. Sin embargo, después de que se comenzó a implementar, tienen una supervivencia a un año del 80 a 90%. Sin embargo, el 10% de estos pacientes, a pesar de que ya existe el trasplante, va a fallecer en espera del mismo. Entonces, aquí se crearon los criterios de selección para determinar quién era candidato para trasplante hepático. Entonces, si la causa de nuestra insuficiencia aguda es paracetamol, vamos a considerar los siguientes criterios: que tenga un pH arterial menor a 7.3, sin importar el grado de coma hepático, un TP mayor a 100 segundos, concentración sérica de creatinina mayor a 3.4 y coma hepático grado 3 o 4. En los pacientes que no tuvieron nada que ver con el paracetamol, menciona en primer lugar el TP si es mayor a 100, sin importar el grado de coma hepático. Y además cualquiera de los 5 criterios siguientes, también sin importar el grado de coma hepático. En primer lugar, hepatitis criptógena o inducida por fármacos, recuerden, sin paracetamol. Intervalo desde la aparición de la ictericia hasta la aparición del coma, mayor a 7 días. TP mayor a 50. Concentración sérica de bilirrubina mayor a 17.5 y edad menor a 10 o mayor a 40 años. Bueno, hablando ahora de la insuficiencia hepática crónica, ya que recordemos que se divide en aguda y crónica, vamos a tener que es una consecuencia de un daño hepático crónico, independiente de su etiología y del tipo de lesión existente. Aparece solo en afecciones intensas y difusas del hígado, en especial cirrosis y hepatitis crónica, y es un proceso irreversible. Va a tener remisiones y reagudizaciones y una diversidad de manifestaciones clínicas, dependiendo cada una de ellas con diferente intensidad. ¿Cuáles son las causas? Puede ser enfermedad hepática alcohólica, virus, principalmente C y B, hepatitis crónica autoinmune, por drogas o cirrosis biliar primaria y secundaria. Aquí tenemos una gráfica de pastel en donde nosotros podemos observar el porcentaje de cada uno de ellos. En primer lugar se encuentra la hepatitis C con un 26%, seguida por la alcohólica con un 24% y el resto distribuido con otros virus de la hepatitis. La fisiopatología, como lo mencionábamos, todo esto es consecuencia de un daño hepático. Nuestro hepatocito recibe señales. Recordemos que todas las células funcionan a través de una muerte celular programada, que es la apoptosis. Sin embargo, hay otra vía que nos puede llevar a la necrosis. En este caso, se ve fundamentalmente incluida la necrosis. Y aquí vamos a tener actuación de las vías de las caspasas. Este daño hepático nos va a generar hepatitis, que sería la inflamación crónica, y activación de mecanismos de reparación. Si ustedes recordarán, en el
hígado vamos a contar con células de Kupffer, las cuales van a estar encargadas de esto. Sin embargo, si es un daño persistente, esta inflamación y esta reparación nos va a llevar a la formación de tejido cicatricial, el cual, al ser tejido fibroso, ya no va a tener las funciones normales del hígado. Aquí vamos a tener pues depósito de colágeno y, como lo veíamos, la formación de cirrosis hepática y a su vez de insuficiencia hepática. ¿Cómo podemos prevenirla? Ya veíamos las principales causas. Entonces, por lo tanto, se sugiere un consumo de alcohol con moderación, inmunización contra la hepatitis, una dieta nutritiva y una higiene adecuada para prevenir enfermedades infecciosas. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es cirrosis. Como ya veíamos, la fisiopatología pues va a ser una secuela final del daño hepático crónico. Aquí va a haber una presencia de tabiques fibrosos en todo el hígado, que va a subdividir el parénquima en nódulos por la cicatrización sostenida. La cirrosis se menciona que tiene una tasa de mortalidad a 5 años del 50%. Entonces, un paciente que llega a este estadio, que ya tenemos una hepatopatía crónica, pues tiene un muy mal pronóstico. La cirrosis va a estar dividida en 3 de acuerdo a su presentación, que es micronodular, macronodular y patrón mixto. La micronodular va a tener nódulos menores a 3 milímetros de diámetro, van a carecer de organización y las vénulas hepáticas terminales y los tractos portales van a ser difíciles de identificar. En la macronodular el tamaño va a ser de 3 a 5, de 3 milímetros hasta 5 centímetros de diámetro. Y pues todavía puede haber algo de una estructura lobulillar normal. Sin embargo, va a contar con anchas bandas fibrosas que va a rodear a aquellos nódulos grandes. Y la mixta pues va a combinar elementos de la micronodular y la macronodular. Esto puede durar 2 años aproximadamente. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener en nuestro paciente? Bueno, ya lo veíamos en la clase previa de fisiología del hígado, todas las funciones que tiene. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a observar que hay un fallo en cada una de ellas, dependiendo del grado de cronicidad y de daño hepatocelular. Entonces, aquí se menciona que los pacientes presentan ictericia del tipo hepatocelular. Si recordarán las diferencias de cada una, aquí hay una imagen que es la ictericia rubínica y la ictericia verdínica. La rubínica es la que predomina cuando hay una lesión hepatocelular, que sería la que presentan estos pacientes. Vamos a tener hipoalbuminemia, lo cual nos va a llevar por consecuencia a edema y ascitis, disminución de los factores de coagulación, anorexia, adelgazamiento, alteración del metabolismo de las hormonas sexuales, incluso en los hombres puede existir cierta feminización por lo mismo. El hipocratismo digital, que se ve asociado a la hipoalbuminemia, hipertensión portal, que nos va a llevar a la presencia de cabezas de medusa, y el soplo de Crubelier-Baumgarten, el cual se va a escuchar en la parte de epigastrio. Nuestros pacientes presentan hipoglucemia, vasodilatación con tendencia a la hipotensión y encefalopatía hepática. Entonces, aquí son algunos de los elementos que nosotros podemos encontrar como manifestaciones clínicas en nuestros pacientes. Al inicio se realizó una clasificación que es Child-Pugh para valorar a los pacientes que ameritaban algún tratamiento quirúrgico. Sin embargo, con el tiempo se observó que esta clasificación también nos podría servir como pronóstico. Entonces, se utiliza en general en los pacientes con insuficiencia hepática.
Aquí tenemos la escala que ya conocemos. Vamos a tener puntaje de 1 a 3. Primer lugar, ascitis, si no presenta, leve o moderada. La bilirrubina, menor a 2, de 2 a 3, más de 3. Albúmina, más de 3.5, de 2.8 a 3.5 y menos de 2.8. Tiempo de protrombina, de 1 a 3, de 4 a 6 y más de 6. INR menor a 1.8, de 1.8 a 2.3 y mayor a 2.3. Y la encefalopatía, si no presenta, si tiene un grado 1 o 2 o si tenemos grado 3 a 4. Una vez que tengamos nuestro puntaje, lo sumamos y vamos a dividirla por grados, que sería A, B o C. El grado A es de 5 a 6 puntos, tiene una sobrevida del 100% al año y a los 2 años del 85%. Se considera que es una enfermedad bien compensada. El grado B tiene un compromiso funcional significativo de 7 a 9 puntos y vamos a tener una sobrevida del 80% a un año y de 60% a los 2 años. El grado C es la enfermedad descompensada, que va a tener un puntaje de 10 a 15 con una sobrevida del 45% y a los 2 años del 35%. Hay otro sistema de clasificación, el cual va a tomar varios parámetros para valorar qué pacientes pueden ser candidatos para alguna cirugía. Entonces, esta clasificación va a tener algunas variables y algunas constantes. Entonces, aquí, como se menciona, la calificación es de 9.57 por el logaritmo negativo de la creatinina sérica más 3.7 por el logaritmo negativo de la bilirrubina total más 11.2 por el logaritmo negativo del INR más 6.43. Entonces, esta puntuación, si tenemos menos de 10, significa que nuestros pacientes pueden ser sometidos con seguridad a cirugías planeadas. Si tenemos de 10 a 15, pueden ser operados, pero con precauciones. Y más de 15 se contraindica. No deben ser sometidos a métodos operatorios planeados. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la hipertensión portal. La hipertensión portal va a ser un síndrome vascular hemodinámico. Esto va a ser debido a un incremento patológico en la presión venosa portal. Recordemos que la presión venosa portal normal es de 3 a 5 milímetros de mercurio. El tratado menciona que hasta 10. Sin embargo, bueno, el resto de la bibliografía menciona que de 3 a 5 milímetros de mercurio. Aquí vamos a tener que el gradiente de presión entre la porta y la vena cava inferior va a presentar una presión de perfusión portal del hígado por encima de los valores normales. Entonces, eso ya nos está indicando que hay una hipertensión. En cuanto a la epidemiología, se estima que la cirrosis en general se halla detrás de 800,000 muertes anuales en todo el mundo. En 2012 la prevalencia era de 250 casos anuales por cada 100,000 personas. En Estados Unidos en el año 2005 era la 12ª causa de muerte, generando 27,000 muertes y 421,000 hospitalizaciones anuales. En México en el año 2005 era la 3ª causa de mortalidad en hombres y la 7ª en mujeres, que nos llevaba a una mortalidad de 11.6 a 47.4 por cada 100,000 habitantes. Y el promedio de edad de 50 años más 12. Actualmente en México la cirrosis hepática es la primera causa de hipertensión portal. En el año 2000 era la 5ª causa de muerte en la población mexicana, hoy en día es la 4ª, y se calcula que en el año 2050 habrá 1.866.000 pacientes con cirrosis. Vamos a tener un recordatorio de la anatomía, cómo es que se forma la vena porta. Recordemos que
es una unión de la vena mesentérica superior, inferior, esplénica y gástrica. Aquí tenemos el esquema de una distribución típica, la cual pues va a estar formada por la unión de las venas yeyunales e iliares intestinales. Recuerden que esto va a formar la vena mesentérica superior. Por el otro lado tenemos la vena mesentérica inferior, que discurre por esta zona, y la mesentérica inferior se va a anastomosar con la vena esplénica. Entonces, si se dan cuenta, la mesentérica inferior no llega directamente a la porta. Previamente sufre esta anastomosis con la vena esplénica. Y en el trayecto, bueno, tenemos la unión mesentérica superior esplénica, y en el trayecto de la vena porta vamos a unir a la vena gástrica izquierda y a la gástrica derecha, que esto sería la configuración anatómica típica. Sin embargo, tenemos algunas variantes. En esta, por ejemplo, la mesentérica inferior va a tener esta anastomosis justo en la unión de la mesentérica superior y la esplénica. Es una de las variantes. La otra es que la mesentérica inferior desemboque a la mesentérica superior, y en esta otra tenemos que la vena mesentérica inferior, la vena gástrica izquierda, van a desembocar en la vena esplénica, que va a continuar su trayecto para unirse con la mesentérica superior. Y en esta otra conformación vamos a tener a la vena mesentérica inferior, que desemboca en la vena esplénica. Sin embargo, la vena gástrica izquierda se va a unir justamente antes de la desembocadura en la vena porta hepática. Y aquí tenemos la mesentérica superior. Entonces, esta es la anatomía de la vena porta. Esto es muy importante, ya que nosotros vamos a tener hipertensión portal presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. La presinusoidal es debida principalmente por obstrucción de la vena porta, que puede ser por trombosis de la vena porta misma o de alguna de sus afluentes, que ya comentamos, atresia o estenosis congénita de la porta y compresión extrínseca. La causa sinusoidal, la más frecuente, es cirrosis por hepatitis viral o alcohol, como ya habíamos visto, cirrosis biliar primaria o secundaria, enfermedad de Wilson, hemocromatosis y otros defectos del metabolismo, deficiencia de alfa-1 antitripsina, y enfermedad hepática aguda, como lo veíamos, alcohol, fibrosis hepática, y se menciona esquistosomiasis también. Y la postsinusoidal va a estar caracterizada por el síndrome de Budd-Chiari, factores de origen cardíaco como pericarditis constrictiva o insuficiencia cardíaca. Entonces aquí tenemos un esquema el cual nos permite observar con mayor claridad a lo que nos referimos: presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. Presinusoidal o prehepática tiene que ver con todas las venas que desembocan en la porta o con la porta misma, y esto nos va a llevar a las siguientes presentaciones, que sería esplenomegalia, hemorragia digestiva por varices esofágicas. En estos casos hay ausencia de ascitis y hay ausencia de circulación colateral superficial. Se considera que estos pacientes tienen un hígado sano. Entonces, si se dan cuenta, la hipertensión portal puede ser por más causas que solo daño hepático. En la intrahepática vamos a presentar ahora sí circulación colateral, ascitis con hepatoesplenomegalia, varices esofágicas, hemorragia digestiva e hígado enfermo desde el inicio. Y en la postsinusoidal vamos a encontrar todo lo anterior: ascitis, hepatomegalia, que ya va a ser dolorosa, ingurgitación yugular cuando se trate de origen cardíaco, y al inicio pues vamos a tener un hígado sano. Sin embargo, posteriormente ya vamos a tener algunas alteraciones también.
Como lo mencionábamos, dentro de estas causas postsinusoidales tenemos el síndrome de Budd-Chiari, el cual va a ser una hepatopatía congestiva. Es poco común, sin embargo va a tener una obstrucción del flujo venoso hepático. Su incidencia es de 1 en cada 100.000 personas, en general a nivel mundial. Y su presentación o cuadro clínico inicial puede incluir signos y síntomas como dolor abdominal, ascitis y hepatomegalia, o algunos síntomas crónicos vinculados con la hipertensión portal crónica. Aquí el síndrome de Budd-Chiari se va a definir como primario cuando el proceso obstructivo abarca la trombosis venosa endoluminal, y secundario cuando hay compresión de las venas que están invadidas por una lesión vecina fuera de dichos vasos. Entonces aquí hay que tener una valoración minuciosa para identificar uno o más factores de riesgos de trombosis. También incluye algunos trastornos mieloproliferativos primarios, como la trombocitemia esencial o la policitemia rubra. Y también las trombofilias hereditarias. Entonces, aquí lo más común pues es consecuencia de la obstrucción de 2 o más de las venas hepáticas. Esto, como ya lo mencionamos, pues va a tener hepatomegalia, congestión del hígado y dolor en el cuadrante superior derecho. Va a disminuir la perfusión del hígado a través de la vena porta, y el 70% de los pacientes van a tener necrosis centrolobulillar no inflamatoria cuando se realiza el estudio histopatológico. El tratamiento inicial, vamos a evitar la extensión de la trombosis de la vena hepática por el uso de anticoagulación sistémica, y el resto, como la ascitis vinculada, se va a tratar por medios médicos, como en los pacientes cirróticos. También se puede realizar la derivación quirúrgica, que vamos a ver más adelante, diferentes técnicas, principalmente la derivación por tocaba lateral. Y pues estos pacientes logran presentar cierta mejoría con esta derivación. Sin embargo, pues hay alta tasa de mortalidad. Otra de las complicaciones va a ser el sangrado varicial. Aquí también la mitad de los pacientes con cirrosis compensadas va a tener varices esofágicas al momento del diagnóstico. Es por ello que es muy importante determinar si estos pacientes tienen riesgo de sangrado. Este riesgo va a aumentar cuando tenemos una presión portal mayor a 12 milímetros de mercurio, y esto va a depender del estadio en el que se encuentre la disfunción hepática. En estos pacientes vamos a tener un riesgo de muerte hasta del 30%. Una vez que un paciente presenta un episodio, puede presentar recurrencia hasta en el 75% de los casos en el siguiente año. Entonces siempre hay que estar dándole seguimiento a nuestros pacientes. En primer lugar, pues prevenir el episodio inicial de sangrado, y posteriormente controlar un episodio recurrente. En cuanto a la ascitis, como ya lo sabemos, hay una acumulación de líquido en la cavidad abdominal por la hipertensión portal, y va a tener características de un trasudado. Vamos a tener esplenomegalia, que primero va a comenzar con un secuestro de elementos sanguíneos, disminución del lapso de vida de estos elementos, lo cual va a llevar a un hiperesplenismo. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a tener dos objetivos: tratar la causa y las complicaciones. La causa, pues ya como vimos, hay que identificarla primero, si es prehepática, hepática o poshepática, y tratarla. Y dependiendo la gravedad, tratar las complicaciones. Las más frecuentes y graves son la ruptura de varices esofágicas y ascitis. En un episodio agudo
Se recomienda el uso de beta bloqueadores porque estos reducen la presión portal en un 20%, actuando directamente en los bloqueadores beta-esplácnicos. También se menciona el uso de vasopresina y octreotide. En aquellos pacientes que no se da, que es la mayoría, pues vamos a utilizar los medios endoscópicos, que puede ser la ligadura endoscópica, escleroterapia o un taponamiento luminal con sonda de Hensteken-Blakemore. Esta sonda, algunos de ustedes ya la conocen, es muy importante evaluar el tiempo en el que la vamos a tener, ya que no debe exceder las 36 horas porque puede causar necrosis del tejido. Recordemos que ese es un tratamiento temporal, en lo que podemos encontrar un tratamiento definitivo. Actualmente hay nuevas técnicas. Se menciona la derivación portosistémica intrahepática transyugular, en la cual al paciente se le coloca un stent que permite el paso, aquí podemos observarlo en esta imagen, aumenta el tamaño, el diámetro del paso por el cual nosotros podemos tener esta derivación directamente portosistémica. Entonces, pues se considera un buen tratamiento. Sin embargo, no todos los pacientes tienen acceso a él, a este tratamiento, la endoprótesis. Sin embargo, pues sí se menciona que tiene una mejoría del 25 al 30%. Sin embargo, pues hay que estar vigilando y puede requerir intervenciones repetidas para realizar dilataciones o recolocación de la prótesis. Estos tienen el nombre de TIPS. La otra es una obliteración transversa retrógrada con oclusión con globo. Esta se utiliza para el tratamiento específico de varices sangrantes en estómago, en aquellos sujetos que tienen derivaciones espontáneas gastrorrenales o esplenorrenales. Entonces es otro tratamiento, pero igual sabemos son temporales. Y bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, estas derivaciones quirúrgicas se han dejado un poco de lado debido a la alta tasa de morbimortalidad y las complicaciones que tenemos de las mismas. Sin embargo, es importante conocerlas. En ellas vamos a mencionar la primera, que es la derivación portocava. Esta puede ser de dos tipos, que es lateral. Aquí tenemos la porta, aquí tenemos la cava y nosotros vamos a hacer una incisión y esta anastomosis lateral. La otra es una anastomosis terminolateral. Tenemos nuestra vena porta en esta zona, se realiza una ligadura y un corte y posteriormente la anastomosis. Esta sí es término lateral, que sería por completo realizar nuestra derivación hacia la cava. Otra de ellas es esplenorrenal. Bueno, es muy importante mencionar en la anterior que se sugiere en pacientes que no tengan datos de ascitis todavía hasta el momento. Y bueno, el otro tipo es la esplenorrenal, en la cual vamos a realizar en una literalmente esplenectomía. Ligamos, cortamos y nuestra vena esplénica la vamos a unir directamente con la renal izquierda, que sería de igual forma una anastomosis terminolateral, la cual nos va a llevar a esta derivación directamente pues a la renal, que ya va a tener sus afluentes hacia la cava directamente. Esto nos ayuda a disminuir mucho la carga y la presión que teníamos en la porta. Aquí se menciona que se puede utilizar en pacientes que ya tenían esplenomegalia importante y pues al hacer la derivación se retira, se hace la esplenectomía. El otro tipo es una derivación
igual término lateral. Sin embargo, se preserva el vaso. Y aquí únicamente se realiza una ligadura, corte y la anastomosis término lateral, lo cual va a disminuir el retorno sanguíneo, el retorno venoso, por lo tanto va a disminuir la presión en nuestra vena porta. Y tenemos la otra derivación que es mesocaval, en el cual vamos a unir nuestra arteria mesentérica superior directamente con la cava, que tenemos esta unión que sería lateral, y esta otra que sería directamente en esta zona, que sería igual término lateral, ya que nosotros vamos a tener una desviación de nuestro flujo sanguíneo de la vena mesentérica superior directamente a la vena cava. Aquí, como se puede observar, pues es posterior a la confluencia de la vena ilíaca común. Entonces aquí tenemos ya nuestra derivación. En general, estas derivaciones son para liberar la presión portal. Tienen indicaciones precisas, como lo mencionábamos, que nuestro paciente no tenga ascitis. La esplenorrenal se utiliza más en niños. Se menciona en la literatura, en el Solinger, que se debe esperar al menos que tengan 4 años de edad para realizar esta intervención quirúrgica. Y bueno, es así como llegamos al final de esta presentación. Únicamente recordar los puntos clave en cuanto al diagnóstico para realizar un tratamiento oportuno. Lo más importante en todo esto sería la prevención para evitar que nuestros pacientes lleguen hasta ese estadio de cirrosis. Sin embargo, una vez que lo tienen, pues haber tratamiento para evitar mayores complicaciones y mayor mortalidad. Aquí tenemos las referencias y eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día.